Ya, ahora sí. Señor Procurador, muy buenos días. Muchísimas gracias por su acompañamiento a este importante evento de la Academia Colombiana de la Abogacía y también con el Club de Abogados. Para la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, igualmente un saludo muy especial. Nuestro agradecimiento personal e institucional. Bienvenidos. Me corresponde en este momento, pues, darle al señor Procurador no solamente la bienvenida a nuestro evento, sino y nuestro agradecimiento, sino también darle el uso de la palabra con la finalidad de que él exprese lo que a bien tenga por dentro de su amabilidad y su generosidad. Por lo tanto, le solicito al anfitrión habilitar el micrófono del señor procurador, doctor Fernando Carrillo, y también mantener habilitado el micrófono de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. Muchas gracias y bienvenidos. Falta el micrófono del señor procurador. Creo que ya estoy habilitado, ¿me están escuchando bien? Ahora sí, ya está habilitado, señor procurador, el Ah, micrófono. magnífico, magnífico. Muchas gracias de nuevo a todos. Qué grato estar acá. Esto es un gran privilegio en este espacio tan importante, con juristas tan notables como componen esta Academia Colombiana de la Abogacía. Creo que si algo tiene esta reunión, doctor Ramiro, doctora Sandra Lisset, qué orgullo además y qué honor poder expresar unas palabras antes de su intervención magistral. Un saludo muy cariñoso para todos. Estoy viendo algunos en las imágenes, otros en el audio, pero para todos un saludo muy especial. Espero que se estén cuidando mucho, que las familias gocen de buena salud y que nos sigamos cuidando todos. Yo pienso en primer lugar, querido doctor Ramiro, que este es un espacio fundamental donde las problemáticas jurídicas pasan a ser centrales en lo que va a ser el curso del desarrollo del país de aquí en adelante. Nunca antes una reflexión como esta había sido tan vertebral para lo que viene de aquí en adelante. El lugar de la academia, particularmente de la academia de ustedes, el lugar de los jueces, el lugar de los catedráticos, de las facultades de derecho, de todos los juristas, pasa a un primer lugar y pasa a hacerlo por varias razones. No solo porque el desbordamiento de esta crisis sanitaria, económica y social, y subrayo lo social y lo humanitario, va a requerir de fórmulas jurídicas nuevas, va a requerir de afrontar estos retos con una mentalidad distinta a los patrones tradicionales que han regido la normalidad que vivíamos en el pasado. Y eso quiero decirlo porque esa es la respuesta que nos está pidiendo la sociedad en este momento. Una respuesta a una emergencia económica y social. Yo no voy a hacer una gran disertación sobre eso. La doctora Sandra Lisset seguramente lo hará. Aquí estamos enfrente a situaciones absolutamente inéditas, impredecibles, imprevisibles, como yo lo he repetido varias veces, y más que nunca, eso quiero destacarlo, la justicia, la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción constitucional están llamadas a estar presentes en el primero de los puestos, en la línea de las soluciones a lo que viene de aquí en adelante. Esa nueva normalidad de la que se habla, además, ha venido acompañada, eso hay que decirlo abiertamente, de una especie como de autoritarismos de facto en otros países, en donde se ha creído que todo está permitido por los estados de emergencia, precisamente porque nunca se ha presentado una situación de esa naturaleza en donde la excepcionalidad se convertía en normalidad, entonces se cree que se tiene carta blanca y pasaporte para lo que sea necesario. No me refiero únicamente a los actos de corrupción que nosotros hemos denunciado desde la Procuraduría, en el caso de funcionarios locales, alcaldes y gobernadores, sino del abuso del poder, que todos sabemos cómo actúa. El abuso del poder siempre ha venido acompañado de facultades excepcionales que se convierten en facultades normales. Yo recuerdo hoy
la famosa obra del doctor, profesor y constituyente Alfredo Vázquez Carrizosa, quien fue mi compañero en la constituyente del poder presidencial en Colombia, donde prácticamente hacía ese recuento histórico del estado de sitio para demostrar que nosotros habíamos vivido más del 70% de los años de la vigencia de la Constitución del 86 bajo esa figura. Y esto no lo podemos permitir, por supuesto, porque hay otros tiempos. En el caso de América Latina, digamos que los autoritarismos están mandados a recoger, como ojalá los populismos de izquierda y de derecha. Y ahí es donde todos los órganos de control, y cuando hablo de control no me estoy refiriendo únicamente a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, sino aquello que dentro del derecho público anglosajón se ha conocido como los checks and balances, que muchos equívocamente lo han traducido como pesos y contrapesos. Esto no es un problema de pesos y contrapesos, es un problema de frenos y contrapesos, que es la traducción exacta en el sentido de lo que representa un control político entre las ramas del poder público y los organismos de control. Y eso lo digo porque hay que ponerle frenos a los desbordes, que es lo que representa el abuso del poder. Y haya estado siempre, yo siempre he dicho que uno de mis grandes privilegios dentro de la historia que me tocó vivir en el marco de la constituyente fue de haber defendido a capa y espada la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Algunos, incluso por el influjo de tantos juristas españoles que le hicieron mucho bien a la Constitución del 91, nos querían llevar al modelo del Consejo de Estado español y de tantos consejos de estados europeos, quitándole las funciones a la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso lo impedimos. Y allí quiero recordar el rol que jugó la que era la presidenta del Consejo de Estado, la doctora Consuelo Sarria Olcos. Y eso quiero destacarlo porque hoy el Consejo de Estado, los jueces administrativos, toda la jurisdicción tiene que estar en la primera línea de esa batalla de proteger la vigencia del Estado de Derecho y la convicción absoluta que es por la vida del Estado de Derecho como vamos a salir adelante, independiente de lo dramática que sea la crisis. Y hay de nuevo todo ese aluvión, todo ese diluvio de decretos que han salido a colación y que requieren precisamente este tipo de controles, decretos ordinarios, reglamentarios, ordenanzas, acuerdos, por supuesto los decretos con fuerza de ley, implican hoy muchísimo más la vigencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Por eso es tan oportuno este ejercicio, doctor Ramiro, doctora Sandra Lisset y todos los colegas aquí presentes. Los colombianos necesitamos saber en este momento que la justicia no ha parado, que la justicia no está en cuarentena, que la justicia sigue actuante más que nunca. Ustedes han visto los grandes debates que se han dado en relación con la virtualidad en el ejercicio del poder legislativo. Y la virtualidad lamentablemente todavía tiene unas limitaciones. Con esto no quiero decir que tengan que regresar inmediatamente a la presencialidad, pero sí que los controles que está llamado a ejercer el poder legislativo en este escenario de colaboración armónica, pero de controles interorgánicos e intraorgánicos, pues es muy importante que estemos todos los que tenemos a cargo precisamente la defensa del Estado de Derecho a la vanguardia de estos objetivos. Creo que esto además cumple una labor pedagógica muy importante, doctor Ramiro, y por eso estoy acá. Lamentablemente puedo estar solo unos 30 o 40 minutos porque quiero escuchar a la doctora Sandra Lisset, pero estoy seguro que este ejercicio es el que va a marcar el camino de aquí en adelante con la pedagogía que es necesaria frente a la ciudadanía. Yo lo digo con todo el respeto. Yo creo que el 95% de la ciudadanía, ni siquiera en el gremio de los abogados, hemos sido capaces de comprender, de digerir la complejidad de toda la avalancha normativa de los cientos de decretos que se han dado en el marco de la emergencia, para hablar del nivel nacional sin referirme a los niveles territoriales, departamentales y municipales. De tal manera que esa inmediatez y proliferación de normas implica que al ciudadano, porque al fin y al cabo se trata de la defensa de los derechos del ciudadano, eso es lo que se va a hablar hoy aquí siempre, y estoy seguro que ha sido la línea motriz de esta academia, pues nos compromete a construir un derecho hacia el futuro que va a tener unas características bastante particulares. Unas características, de nuevo, donde los frenos y contrapesos son esenciales, donde el papel del derecho administrativo y la jurisdicción contenciosa administrativa se volvió más crucial que nunca,
donde necesitamos pensar con innovación, con creatividad, pensando además en la avalancha de litigios que van a llegar. Nosotros, en el marco de la acción de la Procuraduría, y aquí nos acompaña nuestro procurador delegado para la conciliación, el doctor Iván Darío Gómez, hemos celebrado más de 4.000 audiencias a estas alturas, demostrando que en los métodos alternos de solución de conflictos viene una cantera de posibilidades para resolver los líos jurídicos que se van a venir presentando, porque son numerosos. Ya en España se ha marcado esa alerta y el Consejo Superior del Poder Judicial así lo ha manifestado. Luego, frente a esa inflación legislativa y de proactividad administrativa en materia normativa, ahí está, como fiel de la balanza, como bastión del Estado de Derecho, la jurisdicción contenciosa, los jueces, los académicos que son ustedes para salir de esa defensa. No quiero terminar, y les pido un minuto más, querido doctor Ramiro, sin mencionar que en el marco de una iniciativa global, sobre la cual además hicimos muchas reflexiones ayer en una videoconferencia, Colombia va a ser la sede del Congreso Mundial del Derecho el año entrante. Eso está organizado por la Asociación Internacional de Juristas y a mí me gustaría, doctor Ramiro, que esta academia jugara algún rol precisamente porque estamos armando unas mesas de debate que van a ser virtuales, que comienzan en Barcelona, pasan incluso a Asia, vamos a estar en México y obviamente llegaremos a Cartagena si las circunstancias lo permiten el año entrante. Esto es un camino largo con varias etapas y me parece que la academia debería vincularse a eso también. Pero simplemente con un mensaje de todo el respaldo de la Procuraduría, todo el mundo poder trabajar con los jueces administrativos, y poder trabajar con los académicos dedicados a esas disciplinas. Y creo que la marca de la conferencia tiene que ser el punto de partida de que somos capaces de tener un Estado democrático de derecho, que somos capaces de tener las libertades públicas y los fundamentales de los ciudadanos, sobre todo en estos nuevos escenarios de tensiones, donde el derecho a la salud, donde la capacidad del derecho para generar transformaciones sociales se pone a prueba. Muchísimas gracias a todos, muchos éxitos, y aquí repito, con la mayoría de tener que retirar en unos minutos, pero que atento a que más puede colaborar la Procuraduría con esta importante iniciativa. Muchas gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias, doctor Fernando Carrillo. Discúlpeme la demora, pero hubo una interrupción aquí del micrófono y del audio. De todas maneras, ha hecho usted un importante diagnóstico de lo que es y ha sido la historia de nuestro Estado de Derecho, de la juridicidad en Colombia, aún desde antes de la Constitución del 91, lo cual es una magnífica introducción para la intervención que hace ahora la doctora Sandra Ariceli Ibarra Vélez. Desde luego, la Academia Colombiana de la Abogacía y el Club de Abogados trabajaremos coordinadamente para contribuir del modo que mejor sea posible para este Congreso Mundial al que usted muy gentilmente nos ha invitado, porque comprendemos que la suerte de toda sociedad está en el respeto por el derecho precisamente. Y en particular, como usted bien lo decía, no es el sistema de pesos y contrapesos, sino el sistema de frenos y contrapesos. Para que la democracia funcione, partimos de la base de que todas las instituciones actúan a través de los seres humanos y como tal pueden equivocarse esos seres humanos que representan a las instituciones. Pueden y se equivocan, obviamente. Para eso es que es necesario generar estos controles de legalidad. Para eso está la jurisdicción de lo contencioso administrativo e igualmente lo están organismos de control como es la Procuraduría General de la Nación. De modo que muchísimas gracias, señor Procurador, por su intervención. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Sandra Ariceli Ibarra Vélez, una distinguida jurista, consejera de Estado
Ella es bogotana de nacimiento y es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ha hecho especialización en gestión financiera en la Universidad Externado de Colombia. Ella mismo hizo una maestría en Derecho Administrativo. Es becaria del Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial Español. Y además de esto, pues ha hecho importantes estudios en el campo del derecho público y de los derechos humanos. Hizo estudios sobre la tutela judicial efectiva en la Universidad de Jaén, en España. Y también hizo estudios superiores sobre el control de constitucionalidad de las leyes, también en España, y hizo una propuesta, o dentro del esquema de una propuesta para el siglo XXI. Además, es docente de posgrado de varias universidades, entre ellas la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad Libre y la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido docente invitada de otras universidades en el exterior, entre ellas universidades de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán de la Argentina, y ha dictado sus cátedras en relación con derecho internacional, derecho parlamentario y derechos humanos. Ella es miembro de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos y además ha tenido importantes cargos dentro de la administración, tanto a nivel distrital como, por ejemplo, ella estuvo como jefe de la unidad de litigios de la empresa de energía de Bogotá. Estuvo también como directora judicial del Banco Popular, trabajó en el IDEP, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico del Distrito de Bogotá, y ha sido magistrada en el Tribunal Administrativo de Santander, después fue en el Tribunal Administrativo de Boyacá, vino como magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y venturosamente hoy día es consejera de Estado, de modo que ella tiene un bagaje intelectual, académico y una experiencia maravillosa. Nos enorgullece mucho y le agradecemos inmensamente en la Academia Colombiana de la Abogacía que nos haya dado la oportunidad de escucharla. De modo, doctora Sandra Lisset, que es en este momento la palabra es suya y espero por favor que ya se habilitó su micrófono, de modo que tiene usted la palabra, doctora Sandra Lisset, y le repito mi agradecimiento tanto al señor procurador como a la doctora Blanca Lisset, Sandra Lisset. Gracias, doctor Ramiro Borja. Muy buenos días, doctor Ramiro Borja, a los miembros de la Academia Colombiana de la Abogacía, a los miembros del Club de Abogados. En especial, quiero dar un saludo al señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo. ¿Por qué? Porque el espacio que se abre, en el cual usted también se encuentra interesado con esta circunstancia mundial que vivimos, tanto social, económica y jurídica, me recuerda con su breve introducción las luchas que se han tenido que dar para mantener un Estado social de derecho, cuando, como usted bien lo dice, que comenzó esa novedosa ola de la huida del derecho administrativo y de dejar un poco a la jurisdicción contenciosa y al Consejo de Estado sin esas competencias que vienen previstas en la Constitución. Lo recuerdo muy bien porque dentro de esa gran papeleta que promovió la Constitución del 91, precisamente se modifican los estados de excepción. Y es allí cuando venimos con esa cultura republicana que es necesaria, sí, de que cuando un país, un territorio, requiere de medidas excepcionales a las que las normas ordinarias le conceden dentro de sus competencias al gobierno, cuando se den esas situaciones grandes, delicadas, que no es fácil conjurar a través de los mecanismos idóneos y legales que se tienen, se dan estas facultades extraordinarias que hoy conocemos como los estados de excepción.
señor procurador y demás asistentes. Pero resulta y pasa, esos estados de excepción los tuvimos en esa época anterior, pero con una mentalidad distinta. Nacen desde Roma, desde Grecia, cuando a los gobernantes se les permitía superar aquellas calamidades de una manera inmediata, porque son necesarias. En Francia lo vimos, en 1789, cuando la invasión de las fuerzas militares y que por primera vez se usa la expresión estado de sitio. Pero en Colombia, nuestros gobernantes durante el siglo XX lo utilizaron. Era bueno, pero se utilizó de manera decidida. Lo volvieron permanente. Lo decretaban desde el inicio de su posesión y lo terminaban al final, casi semanas antes de finalizar su gestión. Entonces fue un manejo que no era adecuado. Es por eso que el constituyente del 91, en ese ánimo de desterrar esa figura necesaria y adecuada, pues pretendió cambiarla. Y la pretendió y la hizo una realidad a través de esos 3 estados de excepción sobre los cuales hoy hablaremos en esta charla. Se me permite compartir con ustedes en los 3 estados de excepción que tenemos, que es el estado de conmoción interior, el de guerra interior y el de emergencia social, económica y también ambiental, que es la que nos corresponde. Entonces, este breve saludo, como le digo, a los asistentes, en especial al señor procurador, es demasiado importante porque nos muestra, como usted bien lo ha dicho, el constituyente previó la facultad, la determinó y está regulada en la ley estatutaria de estados de excepción. Pero además, dentro de un estado que tiene que tener el balance de poderes, que más bien lo veo como el balance de ayudas, de compromisos, de coordinación y de controles legítimos. Además, por parte de los órganos autónomos como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, permite construir un país de conformidad con las realidades constitucionales y sus finalidades o las finalidades perseguidas. Que ha establecido precisamente esos controles políticos, constitucionales y legales. Ello nos permite entonces revisar que estos estados de excepción, pues lógicamente, son necesarios. Y son necesarios porque la persona necesita, ese gobernante necesita, ante unas situaciones tan delicadas y especiales, tener unas facultades mayores. Pero también debe haber ese balance de controles que en Colombia se ejercen a través del Congreso, a través de la Corte Constitucional y a través de la jurisdicción contenciosa. No es nada único ni nuevo en Colombia. La investigación que me ha generado y la motivación que me ha generado esta pandemia, y en lo cual debo reconocer el esfuerzo y colaboración, compromiso de los servidores del despacho a mi cargo, que también se han preocupado por brindar el mejor trabajo de ellos en este análisis que hay que hacer, nos ha permitido llegar a varias conclusiones importantes, y entre ellas en el derecho comparado, escogiendo los países iberoamericanos. Encontramos que España también cuenta con esas facultades, y en este momento el gobierno español las ha decretado, que son las que se conocen como el estado de emergencia allá. También vemos que, por ejemplo, el Estado de México, la Constitución colombiana, la Constitución mexicana lo contempla como los estados de emergencia, semejantes a los que en Colombia en nuestra Constitución lo tenemos. La Constitución del Perú lo contempla en su artículo 137 y lo llama estados de emergencia
Nacional en el artículo 23 los ha llamado estados de conmoción interior o ataque exterior, siempre y cuando pongan en peligro el ejercicio de las autoridades y el cumplimiento de las reglas constitucionales. También nos damos cuenta que la tradición constitucional de los países iberoamericanos ha permitido que se declaren estos estados de excepción siempre y cuando se den esas situaciones que no pueden ser controladas a través del sistema normativo regular, de las competencias normales, pero son aquellas que son imprevisibles, que son irresistibles, porque si no, ¿cómo podrían utilizar estas facultades extraordinarias? No, desde el punto de vista del derecho comparado, todas las legislaciones iberoamericanas que contemplan estas figuras se fundamentan en esa necesidad de darle al Ejecutivo facultades especialísimas para conjurar situaciones de gran trascendencia que se han presentado de manera imprevista, que no han sido previsibles realmente y que hacen necesario contrarrestar y detener los efectos de la misma, porque son una verdadera calamidad que termina siendo un motivo de variar las condiciones de la vida social, económica de los residentes y ciudadanos de un país. Pero es la primera vez que a nivel mundial se presenta en condiciones de igualdad para todos los territorios. Porque en otras oportunidades, y como lo hemos visto, ha estado la gripa española, la mal llamada gripa española, otra serie de virus o de situaciones catastróficas, tanto en la salud como en la parte económica. En Colombia, entonces, como les decía, y agradezco la presencia del señor procurador, me da pena porque sé que tiene muchísimas actividades, pero a partir de este momento voy a iniciar ya la parte específica colombiana y sé que estoy ante pares, pero mi charla va a ser un poco desde el orden académico, ilustrativa, en el ánimo de que podamos reflexionar sobre todas aquellas situaciones que nos han llegado por primera vez por la magnitud y por la multitud de normatividad. Y que entre todos estamos mirando las situaciones que se han presentado y que los órganos judiciales deben resolver. Entonces, el artículo 215 nos dice de manera muy clara, y esto es importante, que cuando sobrevengan hechos distintos a los de guerra exterior o conmoción interior, pero que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden, 1, social, económico, ecológico del país y que constituyan una grave calamidad pública, podrá ser declarado ese estado de emergencia. Démonos cuenta que la primera declaratoria de estado de excepción precisamente fue en consideración a lo social, que fue precisamente con el decreto declarativo 417, del cual quiero anticiparles, la Corte Constitucional ya se pronunció a través de la sentencia C415 del 2020, declarándolo. Entonces, este estado de emergencia, el constituyente del 91 previó de manera muy clara, para evitar lo que había pasado con el estado de sitio, que solo se puede declarar por 30 días y prorrogable hasta por 2 veces más. O sea, en total 90 días. Y no por cada situación, sino en total. Desde el punto de vista más significativo que tiene esta normativa, es una facultad que le da al legislativo. Y esa facultad que le da al legislativo es dictar decretos con fuerza de ley.
Para ninguno de nosotros es desconocido que la Constitución contempla algunas posibilidades para que el legislativo haga uso de ello. Sin embargo, son excepcionales. Y en este caso de la pandemia, el 215 permite al Ejecutivo, pues, proferir todos los decretos legislativos destinados, ojo, esto es muy importante, destinados exclusivamente a conjurar, remediar o solucionar la crisis. Vuelvo y lo repito, conjurar, remediar o solucionar la crisis. E impedir la extensión de sus efectos. Para eso es que se le permite al Estado desarrollar otra serie de actividades reglamentarias que las vamos a conocer como decretos legislativos. No puede salirse de esa orden y deberán referirse única y exclusivamente de manera directa y específica a ese estado de emergencia declarado. Y podrán, en forma transitoria, lo dice el constituyente, meterse con los tributos, es decir, crear nuevos o modificar los existentes. El gobierno nacional también tiene como consecuencia de la declaratoria de emergencia, la primera dictar los decretos legislativos, pero en el orden nacional, departamental y de territorial y de sus demás entidades, también se les permite sacar todo la parte reglamentaria que también permita desarrollar actividades para cumplir el decreto legislativo. Entonces, ¿cómo lo llamen? Circulares, decretos, reglamentos, actos administrativos, ordenanzas, etc. Quiero contarles que desde el año 91 ha sido declarado el estado de emergencia social y económica en 14 oportunidades. Me permito recordarles de manera muy breve, en el año 92, cuando tenían problemas del clima laboral, fue esta declarada constitucional. Igualmente pasa con el verano o razonamiento que vivimos en el año 92. Sé que en el auditorio hay gente muy joven, pero también hay gente de mi edad que vivimos esa época, donde el racionamiento fue bastante amplio, fue declarada constitucional. También cuando se desbordó el río y avalancha del Cauca en el año 94, en el año 97 la devaluación del peso, el déficit fiscal, esa sí fue declarada exequible parcialmente. Luego viene el terremoto del eje cafetero, el problema de las captadoras ilegales de dinero, recuerdan ustedes el DNG y eso. La primera fue declarada exequible en el año 2009, la segunda de captadoras ilegales fue declarada inexequible. Vino también la crisis en el sistema de seguridad social, que fue declarada inexequible, año 2009. Posteriormente viene la situación de la frontera de Venezuela, los problemas que generó ello, fue declarada exequible. Luego viene la declaratoria por la crisis de la ola invernal y el fenómeno climático de la Niña, que fue declarada exequible. Finalmente, la siguiente el fenómeno de la Niña y la calamidad pública de Mocoa. Todas ellas, incluida esta última, el decreto 417, fue declarada exequible. Viene ahora entonces, si el Ejecutivo tiene esas facultades, el presidente puede declarar una emergencia o el estado de excepción. Se pueden dictar decretos legislativos y las entidades territoriales, nacionales, etcétera, establecimientos públicos, órganos autónomos, pueden desarrollar esos decretos legislativos a través de reglamentos que propendan precisamente por lo que ellos pretenden evitar, contrarrestar la crisis y evitar que los efectos sean mayores. ¿Cómo se dan los poderes de control? ¿Hay control? Entonces, claro que hay control. Entonces, viene el control político. Indudablemente está regulado dentro de qué tiempo puede el Congreso, si está sesionando, conocerlos, pero el control político es el que debe ejercer el
el Poder Legislativo. Y tiene por objeto, además de mirar lo formal, mirar lo material, y es la conveniencia y la necesidad de ese decreto. Conveniencia y necesidad. No puede meterse en nada distinto a él. Entonces, mira las circunstancias de la conveniencia, la necesidad que va referida a la oportunidad. Es oportuno decretar este estado de emergencia. El propósito de este control tiene también consecuencias, es deducir las responsabilidades en que se incurre por parte del presidente y las personas los ministros y demás, en la declaratoria cuando ella no era necesaria y haya causado algún perjuicio. Pero viene ahora un punto muy importante y es el control constitucional. Nuestra Corte Constitucional, que es la guardiana de nuestra normatividad, que nuestra Constitución siempre sea la preponderante ante cualquier sistema normativo que se vaya implementando, debe aprender de oficio, si el gobierno no se lo permite de manera inmediata, para poderlo estudiar. ¿Y qué va a efectuar? Va a efectuar el control constitucional de los decretos legislativos de los estados de excepción de manera automática conforme al 241 de la Constitución y el 242. Este control automático de constitucionalidad, como les decía, el gobierno debe remitirles esta normatividad desde el derecho comparado, como lo hemos dicho en esta charla. Si existen en los países iberoamericanos, en particular los que he tomado como punto de referencia, que son España, Perú, México, entonces encontramos que ellos también tienen este control de constitucionalidad. Lo tiene México, lo tiene España, lo tiene Argentina, lo tiene en la misma forma. Sin embargo, allí valdría la pena mencionar que, por ejemplo, en Argentina, la Constitución Nacional no prevé disposición relativa al control judicial de la declaración del estado de sitio. Al respecto, sí lo tiene de los demás. Bueno. Ahora bien, los criterios jurisprudenciales para ejercer el control de constitucionalidad en los estados de excepción en Colombia está arreglado. En relación al control constitucional, que es del cual hace realidad la Corte Constitucional, se encuentra comprendido a partir de lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, Ley 137, mejor conocida como LEI. Ella tiene una ventaja, y es que el control constitucionalidad de estos decretos tiene por objeto evaluar si tales instrumentos normativos cumplen con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción. Es decir, tiene unas fuentes de referencia normativa sobre las cuales debe mirar y cómo mirar. Esto es muy importante porque cuando veamos la actividad del control inmediato de legalidad, ella no tiene una ley estatutaria que le diga cuáles son esos parámetros que debe mirar, como si lo tiene la Corte Constitucional. En desarrollo de ello, la Corte Constitucional, estos decretos que desarrollan la emergencia económica, social, ecológica, debe ser llevado a cabo a partir de los siguientes juicios, como la misma Corte Constitucional
de manera muy rigurosa, pero de manera muy explícita y con una metodología bastante científica a través de sus fallos, nos ha ilustrado. Entonces, lo primero de ello es que tiene que hacerse de conformidad con que haya conexidad material y finalidad con el estado que se ha declarado. De ausencia de arbitrariedad y de intangibilidad. O sea, que no haya arbitrariedad, como bien lo define ella y el decreto de la ley estatutaria, el concepto de intangibilidad, de no contradicción específica, de motivación suficiente, de necesidad, de incompatibilidad y de proporcionalidad. Y finalmente, de no discriminación, a los cuales me referiré pues de manera bastante breve. Sin embargo, y en ánimo a que no se me vaya a pasar por alto, todas las sentencias que la Corte ha ido en la evolución y en el estado del arte de la mirada jurisprudencial constitucional, quiero referirme a una de sus últimas sentencias en materia de control de constitucionalidad a decretos legislativos referidos en estados de excepción. Está la sentencia 466 del 2017, que recoge mucho la que había compendiado todo, que es del año 2015, y la cual les recomiendo mucho tenerla en cuenta. El juicio de conexidad material, si bien está previsto en nuestro artículo 215 de la Constitución de manera muy clara, y en el artículo 47 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, en ese juicio busca establecer si las medidas adoptadas en ese decreto legislativo guardan relación con las causas que generaron la declaratoria del estado de excepción. Esta conexidad entonces implica que la materia sobre la cual tratan las medidas guarden relación directa y específica, no indirecta, porque de todas maneras el Estado tiene, según el artículo 2, unos fines que cumplir de su Constitución. Entonces tiene una actividad normal y tiene unas regulaciones para las situaciones normales. Entonces, por eso es importantísimo esto de los estados, del estado de la conexidad material. La Corte precisamente ha dicho que debe ser evaluada desde dos puntos de vista, a saber, uno interno, que es la específica relación entre las medidas adoptadas y las consideradas por el gobierno nacional cuando declara el estado de conmoción. Y el segundo, que es externo, es decir, la relación entre el decreto legislativo de desarrollo de la emergencia y la declaratoria. Por su parte, el juicio de finalidad está previsto en el artículo 10 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y es un juicio encaminado a que las reglas que se están dando tengan por finalidad estar directa y específicamente encaminadas a conjurar la crisis y las causas de perturbación. Y uno segundo muy importante, a contrarrestar los efectos, a evitar que los efectos sean mayores. Cuando se habla del juicio de ausencia de arbitrariedad, tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se establezcan medidas que desconozcan las prohibiciones para el ejercicio de facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución y la ley. Pero uno muy importante, los tratados internacionales, y en especial los que protegen el derecho internacional humanitario. Por eso se habla de la intangibilidad. No ha sido fácil para el concepto justicia o para los órganos de justicia los cierres temporales o los cierres de término, porque el servicio de acceso a la justicia está determinado como aquellos que no se pueden suspender en épocas
de estados de excepción. Hay que dictar medidas que permitan continuar, porque todo aquello que imposibilite la defensa y los derechos y las garantías a la vida, a los derechos fundamentales, pues no pueden. Por eso, ustedes han podido observar que los jueces de control de garantías jamás pararon. En materia de tutelas, los jueces de tutela tampoco esa función se interrumpió, el habeas corpus, etc. Y de esta manera, el Consejo Superior de la Judicatura ha ido abriendo paulatinamente, desacelerando el cierre de los términos judiciales. Ahora bien, según la Corte, el juicio de no contradicción debe verificar es que no haya esa contradicción entre el decreto que desarrolla los decretos legislativos y las normas internacionales que protegen todo ello. Ahora, hay una cuestión de forma muy importante. Todos los decretos tienen que señalar perfectamente los motivos. Si alguno de ustedes, como ya lo han hecho, se han dado la oportunidad de ver varios de los decretos legislativos, se han dado cuenta que la motivación es muy extensa, pero es necesaria, porque ellos son los que permiten hacer el contraste y la confrontación de las razones que conducen a disponer lo que en ese decreto se va a disponer. El artículo 12 de la ley estatutaria regula el juicio de incompatibilidad para que, en el evento de que se tengan que suspender algunas leyes ordinarias por un tiempo razonable, se diga por qué se hace necesario suspender. Está el juicio de necesidad, que es aquel que se tuvo que haber hecho para declarar el estado de excepción y que el decreto legislativo debe desarrollar de manera consistente y permanente. Igualmente, las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la gravedad. No es el Ejecutivo o quien representa al Estado en ese momento aproveche porque considera, incluso de buena fe, que allí puede meter alguna otra reglamentación para facilitar su gestión ordinaria o el ámbito de sus competencias ordinarias. El juicio de no discriminación, como les decía, también tiene fundamento en el artículo 14 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción. Yo los invitaría, porque esto es muy corto, yo simplemente hago es una alegoría a las fuentes, a que nos leamos la Ley 137 del 94 que regula los estados de excepción. Porque, como les decía, allí de manera sistemática se le dice a la Corte cuáles son los parámetros que debe tener en cuenta, además de todos los otros que tiene la propia Corte Constitucional, para evaluar desde el punto de vista constitucional la declaratoria del estado de excepción más los decretos legislativos que se cogieran en el estado de excepción. Pero aquí entramos en el punto segundo. Dentro de estos controles que son a cargo del Poder Judicial, ya hablamos del constitucional. En desarrollo de los decretos legislativos se han proferido innumerables manifestaciones de decisión regulatoria, reglamentaria, de parte de los distintos órdenes, como territoriales, departamentales, institucionales, departamentos administrativos, superintendencias y demás, que son los que le competirán a lo que conocemos como el control inmediato de legalidad. Este control inmediato de legalidad está asignado al Consejo de Estado y a la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con los órdenes. Si es nacional, pues compete al Consejo de Estado. Si es territorial, competirá a los tribunales de los distintos distritos judiciales. Estos actos que vamos a conocer, como les decía, tienen distintos nombres. Algunos se llaman
decretos, otros se llaman resoluciones, otros circulares, otros acuerdos. No importa la denominación que se le dé. Vamos a conocer de actos administrativos que regulan de manera general y desarrollan los decretos legislativos. Está dado por el artículo 20 de la Ley 137 del 94, que dice que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio, primero, de la función administrativa, como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, emergencia económica, social y ecológica, tendrán un control inmediato de legalidad por parte del contencioso administrativo, dependiendo del lugar donde se estima. Y asigna al Consejo de Estado los de orden nacional, pero dice que debe ser dentro de las 48 horas. También está regulado en el artículo 136 de la Ley 1437 del 2011, que lo determina en condiciones similares. Por lo tanto, es la jurisdicción contenciosa, en especial el Consejo de Estado, con los tribunales, los que tenemos el mecanismo de reconocer, de ejercer el control inmediato de legalidad sobre todas estas normas que se saquen distintas a los decretos legislativos, pero que desarrollan los decretos legislativos. Es tan importante este control que quiero decirles que hoy, en cifras que son ciertas, pero pueden haberse modificado recientemente, han llegado alrededor de 966 actos administrativos expedidos por las autoridades nacionales al Consejo de Estado. Igualmente, a los tribunales administrativos, según información que reporta una de las miembros del Tribunal de Magdalena, la doctora Vicky Quiñones, María Victoria, superan casi los 8.000 los que han llegado a los tribunales. Igualmente quiero decirles que a la Corte Constitucional en este momento han llegado más de 122 para revisión constitucional. Bien. En el derecho comparado, quiero comentarles que hemos visto que los estados de excepción, esa regulación la compartimos en condiciones similares, que también hay un control político y que también hay un control constitucional. Pero no así me ha pasado con el control inmediato de legalidad. No he encontrado que esta competencia se tenga a nivel de estos países, que tenga un control inmediato de legalidad los actos que desarrollan los decretos legislativos. Bien. El examen de legalidad que debe realizar la jurisdicción contenciosa administrativa frente a los actos que se profieran por las distintas autoridades que desarrollen los decretos legislativos, a diferencia de la Corte Constitucional, en donde la ley estatutaria de estados de excepción marca unos parámetros claros y concretos, creo que en nuestro caso está determinado por el mismo artículo 215, que hace referencia a cuándo se puede declarar el estado de excepción. Sin embargo, ante ello ha sido la elaboración de la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha definido las características de este control inmediato de legalidad. Creo importante recordarlas y mencionarlas porque, como les digo, así como la pandemia ha sido inusitada, improvisamos, acertamos frente al desarrollo de las autoridades para contrarrestarla. También la justicia se encuentra ante nuevas situaciones y ante nuevas problemáticas en la mirada de ellos. Por eso, el artículo 20 de la Ley 137 del 94, que otorga a la jurisdicción la competencia, ha manifestado que es un
proceso judicial. Al ser un proceso judicial, termina con una sentencia. Y termina con una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada relativa. ¿Qué quiere ello decir? Quiere decir que será cosa juzgada frente a lo que allí se conoció y se determinó, mas no sobre lo que no, sobre las normas ante las cuales no se haya confrontado. Eso permite que los ciudadanos puedan demandar en simple nulidad, también estas normativas o actos administrativos de carácter general. Esto más adelante me voy a referir a ellos porque tiene una importancia. Es automático e inmediato el control, porque la autoridad lo debe enviar dentro de las 48 horas y si no, nosotros lo asumiremos de oficio. Es autónomo toda vez que es posible que se controlen estos actos administrativos, incluso antes de que la Corte Constitucional, pues por el volumen que tienen, se hayan pronunciado sobre el decreto legislativo que desarrolla el acto administrativo que estamos conociendo. Es integral porque es un juicio en que se examina primero los aspectos formales, pero que son sustanciales, que es la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción. Mire que manejo académicamente e insisto en lo que la jurisprudencia ha dicho. Dos conceptos. Es medidas para conjurar la crisis. Ese es uno de los principales puntos. Todo aquello que se haga tiene que hacerse para conjurar la crisis. Y el segundo, para evitar los efectos, que se extiendan los efectos de la crisis. Esos dos elementos son sustanciales y nacen desde el artículo 215 constitucional. Entonces, podría pensarse que este control integral supone que el acto administrativo general se confronta frente al ordenamiento jurídico, pero en relación con las medidas que se adoptan para conjurar y enfrentar la crisis. Por ello, como les decía, la persona, si ve que eso violenta otras normas, pero dentro de la órbita ordinaria, debe ir a las otras acciones contempladas en la jurisdicción contenciosa administrativa. La Sala Plena del Consejo de Estado, adicionalmente, ha señalado con ponencia del doctor Ariel Hernández, también de Enrique Gil y demás, y el doctor Mauricio Fajardo, que el control es compatible, como les decía, con la acción pública de nulidad, también con la de nulidad por inconstitucionalidad. Es un control participativo porque podrán intervenir para defender o para atacar las medidas adoptadas cualquier ciudadano que desee intervenir. Y, como les decía, tiene efectos de cosa juzgada. Esos son como las características que revisten el control inmediato de legalidad. Ahora bien, ahora vamos a ver un punto. Los invito a que reflexionemos sobre un punto. Requisitos de procedencia del control inmediato de legalidad. Esto ha ido suscitando algunos inconvenientes normales en los tribunales, en el propio Consejo de Estado, para saber si debemos abocar el conocimiento o si de una vez no debemos abocarlos. ¿Cuáles son esos requisitos de procedibilidad? En lo que tiene que ver con cuáles son los actos administrativos que puedan ser conocidos a través del control inmediato de legalidad.
Como les decía, en la Corte está la ley estatutaria de estados de excepción, pero ella no reguló nada de manera amplia el control inmediato de legalidad. Entonces, desde el año 94, el Consejo de Estado ha venido en más de 40 providencias de manera reiterada y pacífica, interpretando de manera taxativa el artículo 20 de la ley 137 del 94 y la 136, el artículo 136 de la 1437, para señalar que son aquellos que de manera expresa desarrollen los decretos legislativos. De acuerdo con esta visión que, pues, me disculpan, pero yo la llamo taxativa porque es como coincidente, tradicional o formal, son tres los presupuestos que se deduce la jurisprudencia establecida. Primero, que se trate de un acto administrativo de carácter general. Segundo, que él se haya proferido en ejercicio de la función administrativa. Y el tercero, que tenga por finalidad desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción. Esos tres elementos ya permitirían ver que debe abocarse ese conocimiento de control inmediato de legalidad para ese acto administrativo. Sin embargo, recientemente, estas ideas de procurar un derecho a acceso a la justicia como es, de propender por ejercer un control inmediato adecuadamente, con ponencia de un miembro del Consejo de Estado en un auto del 16 de abril del 2020, se trató de ser novedoso y de poder ampliar para garantizar aún más los derechos y garantías de los ciudadanos y residentes de este país. Consideró que ese criterio taxativo pues no era tan garante. O sea, era garante, pero había que ampliarlo y permitir que se pudieran conocer todos aquellos actos que se pidieran en desarrollo del estado de excepción. Para quien esté interesado, el expediente es el 2020-1051. Sin embargo, esta postura la hemos debatido con algunos académicos y encontramos que precisamente no la podemos compartir. Y no la podemos compartir porque es que la condición de actividad normal del Estado continúa. Y el Estado tiene que garantizar los derechos que la Constitución y las garantías que ella establece para los ciudadanos residentes y demás personas, en condiciones normales. Entonces tiene que seguir proferiendo todas las actos administrativos necesarios al cumplimiento de su actividad normal. Estamos en estado de excepción, pero eso no implica que deje de cumplir con los deberes funcionales que corresponden. Sin embargo, este criterio que se basa más, el ponente, que se basa más en lo convencional, en el criterio material, fue recogido por él mismo, ya no sostiene la posición anterior y fue recogido en auto del 4 de mayo del 2020 en el expediente 2020-1567. Y señaló que el espectro de los actos susceptibles de tener el control inmediato se limita a aquellos que, siendo de naturaleza general, sean emitidos en el ejercicio de la función administrativa, pero para desarrollar los decretos legislativos. Esto es muy importante, señores y demás asistentes, que lo tengamos en cuenta por lo siguiente. A nivel de los tribunales, se ha venido dando la circunstancia de que se les remiten por parte de las autoridades todos los actos que profieren en desarrollo de la pandemia o durante el periodo de la pandemia. Entonces, la primera pregunta es, ¿debo conocer de todos ellos? Entonces, quiero aquí hacerles
una alusión, y es la siguiente. Recordemos que el primer acto que se da con relación a la pandemia fue el ejercicio de las competencias funcionales y legales y reglamentarias que tiene asignado el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud fue el primero en sacar una medida reglamentaria, dispositivas, con ocasión a la pandemia. En la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, previa a la declaratoria de sección, el ministro del Trabajo, haciendo alusión a las situaciones presentadas desde enero a nivel mundial y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, declaró dentro de las competencias que tiene ordinarias la emergencia sanitaria. Resulta y pasa que desde el año 79, precisamente, el Ministerio de Salud se le asignó la función de garantizar la higiene, la salud y mantener la sanidad del ser. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que adoptar todas las medidas necesarias para protegerlo. Si hay una epidemia, si hay una... Y lo hemos vivido y ha hecho uso de esas facultades. Pero con la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo año 2014-2018, fue incluida en la ley del plan la competencia para el Ministerio de Salud, para el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, declarar la emergencia sanitaria y con ello poder proferir una serie de reglamentaciones que permitan cumplir con todos estos cometidos precisamente que le ha impuesto las competencias funcionales y la ley para garantizarlas. Entonces, allí puede adoptar medidas extraordinarias, estrictas, urgentes para la contención de virus, mitigación, disponer recursos financieros, humanos, logísticos para enfrentar la pandemia. Y esta emergencia sanitaria fue prorrogada con la resolución 844 del 26 de mayo del 2020 y que va hasta el 31 de agosto. Pero démonos cuenta que estas son funciones normales, como lo son las funciones normales de policía. Un toque de queda es una facultad y una competencia que tiene la autoridad territorial, etcétera. ¿Para qué? Para conjurar situaciones. Eso no nace del estado de excepción. Que pueda tener una relación, puede tener una relación, pero son competencias normales de Entonces, en efecto, la emergencia sanitaria y el evento catastrófico fue declarado por el Ministerio de Salud y, como les decía, deriva de los artículos 489 591 de la Ley Novena del 79 y del Decreto Ley 4107 del 2011, del artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 780 del 2016. Y comprenden una facultad ordinaria al Gobierno Nacional a través del referido ministerio para que en tiempos de normalidad constitucional que no hace parte del régimen de excepción pueda garantizar, ¿sí?, la protección de la salud de manera normal. Y diferente a las facultades extraordinarias que la primera autoridad de la nación tiene como marco en los estados de excepción en virtud de los artículos 212 a 215. En ese sentido, consideraría desde la órbita académica que ese decreto no tiene que ser conocido, o esos actos no tienen que ser conocidos con control inmediato de legalidad, salvo que ya desarrollen un decreto legislativo.
Pero como les digo, la declaratoria de excepción fue proferida incluso después de la emergencia sanitaria. Lo que es bueno, es positivo. Miren cómo nuestra Constitución tiene competencias a determinados órganos, en este caso el Ministerio, para darle todos los soportes necesarios para procurar la protección de la salud y la higiene. Por eso nos damos cuenta que la primera declaratoria de excepción fue social, fue más para este distanciamiento social, cómo proteger al ser humano, cómo protegerlo en su salud, y la segunda, en cambio, fue más fundamentada en el aspecto económico. Entonces, el control inmediato de legalidad debe verificar la presencia de los requisitos esenciales del acto administrativo, es decir, lo que la doctrina ha determinado como el encabezado, el número de la fecha, cuando se expidió, la competencia que se expidió, la materia regulada, etcétera. O sea, las circunstancias normales. Pero desde el punto de vista material, el Consejo de Estado ha precisado que en el marco del control de legalidad se debe revisar en primer lugar la conexidad, ya que, comillas, se trata de establecer si el material del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta medidas para causarlo. Se puede afirmar que hay conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que se controla entre uno y otro si hay correlación directa. Y por último, la proporcionalidad de la medida. A esto se refiere el control inmediato de legalidad. Como les contaba, esto cambia todo. ¿Por qué? Porque en este momento el número de actos proferibles en desarrollo de los decretos legislativos son innumerables. Entonces es muy importante que las autoridades, los jueces que tienen que resolver esto y nosotros, el Consejo de Estado, evaluemos muy bien la conexidad y la proporcionalidad de las medidas que se desarrollan a los decretos legislativos. Ahora bien, viene una pregunta también después de esta pequeña introducción sobre los controles político, constitucional y de inmediato de legalidad. Cuando ejercemos el control inmediato de legalidad, se debe realizar un control de convencionalidad. Al respecto, la ley estatutaria de estados de excepción para la Corte Constitucional le señala precisamente que los tiene que tener en cuenta a estos tratados, todos aquellos que regulen las normatividades del derecho internacional humanitario, que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la Corte Interamericana, con base en el artículo 2 de la Convención, ha señalado de manera reiterada la obligación en los ordenamientos internos de las normas de la Convención, pero también ha señalado que no solo las normas de la Convención, sino de los estándares internacionales que ellos han adoptado. Esto en un ánimo más resumido, porque sé que el tiempo es bastante escaso. La Corte Constitucional lo ha venido desarrollando de una manera más o menos pacífica para señalar que los tratados aprobados por Colombia tendrán que ser tenidos en cuenta al nivel de la norma constitucional. Pero en cuanto a los estándares internacionales jurisprudenciales de la Corte Interamericana, ha referido que ellos serán utilizados como un criterio hermenéutico relevante. Frente a ello, ha habido de parte del doctor Luis Ernesto Barcas, precisamente de la doctora María Victoria Calle y también del doctor Alberto Rojas,
ya unas tendencias a manifestar que debiera tener el mismo nivel que los estándares jurisprudenciales, que debieran ser atendidos al nivel de la Convención. Pero vuelvo y repito, la tendencia pacífica y mayoritaria de la Corte Constitucional ha sido la de que los estándares internacionales deben ser utilizados como un criterio hermenéutico absolutamente relevante. Luego viene otra pregunta. La siguiente pregunta es si es aplicable en el control inmediato de legalidad la gran figura de las medidas cautelares. Esto ha traído un debate grande, se han hecho algunos conversatorios con tratadistas importantes y personas pues entusiasmadas con investigación. Y hemos llegado a una conclusión. Esa conclusión es relacionada con que el proceso de control inmediato de legalidad tiene desarrollado un procedimiento específico. Es inmediato. Tiene unas reglas que cumplirse y es las que el propio 215 de la Constitución nos dice, que es cuándo se puede declarar el estado de excepción en esas materias y en consecuencia cómo desarrollar los decretos legislativos. Propenden únicamente por contrarrestar la crisis y por contrarrestar la crisis y por evitar los efectos. Cuando miramos para qué fueron establecidas las medidas cautelares, vemos que fueron para los procesos declarativos, que lo que pretenden es, a través de una medida, garantizar el objeto del proceso y que cuando la sentencia se produzca, hayamos garantizado de tal manera el proceso que si la persona tenía derecho a ella, pues hubo una medida cautelar que la protegió. Si no la tuvo, no pasó nada, pero por lo menos se mantuvo un estándar que permitía establecer que la medida debía otorgarse. Son varias las normas que nos permitirían manifestar por qué el control inmediato de legalidad no puede contar con la figura de la medida cautelar, como es el artículo 229 de la 1437, que dice en qué clase de procesos procede la medida cautelar, en este caso la señala para los declarativos, y en cuanto a la naturaleza de los declarativos en los de ejecución. En este orden de ideas y atendiendo previamente el control inmediato de legalidad, pues no procederían las medidas consagradas en el capítulo de medidas cautelares. Lo otro que comienza a surgir es la circunstancia de que nosotros los jueces hemos abocado, pero cuando vamos a fallar nos damos cuenta que no procede el control inmediato de legalidad. En este momento se discute si se debe hacer a través de una decisión de sala el declarar la improcedencia o si a través de las facultades de saneamiento que ha establecido y preponderado la ley 1437 para hacer eficaz la justicia, sea el ponente que, una vez abocado, una vez tiene los elementos de juicio, haga uso de los artículos que le conceden las facultades de saneamiento para manifestar con una decisión de ponente que no sería procedente la acción del control inmediato de legalidad. Espero de esta manera haber como puesto a consideración una figura muy importante que dentro de los controles a los estados de excepción y a las normatividades que se sacan, ha contemplado el propio constituyente en el balance
de los poderes y en el balance colaborativo para lograr contrarrestar los efectos, contrarrestar la situación y conjurar los efectos y que ellos no continúen en la forma en que pueden desarrollarse sin hacerse efectivas estas medidas. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Alfonso Clavijo, que lo veo allí como uno de los asistentes, al doctor Rubén Ceballos y a todos los demás. Por razones de tiempo, pues no puedo extender un saludo a los señores dirigentes de este conversatorio. Doctor Clavijo, nuevamente, buenos días. Ustedes dirán si se continúa con algunas preguntas o qué otra circunstancia consideran. Doctor Fanny. Doctora Sandra Lisset, muchísimas gracias. Su intervención ha sido maravillosa. Nos ha ilustrado muchísimo, no solamente sobre la trascendencia de la función que está cumpliendo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en defensa de la legalidad, en defensa de las instituciones, sino también el altísimo volumen de trabajo que se ha presentado en forma directa como consecuencia de la declaración de emergencia. 122 decretos, conocimiento de la Corte Constitucional, decretos de carácter legislativo, tienen que resolver en forma casi que inmediata sobre esa constitucionalidad. Tienen casi 300 decretos de competencia del Consejo de Estado, en los cuales, como bien lo decía, no solamente tiene que ver el decreto en sí mismo, sino confrontarlo con esa abundante cantidad de normas, de decretos legislativos y la legislación de superior jerarquía en general. De modo que es una labor maravillosa, usted nos ha ilustrado inmensamente sobre todos estos temas, le agradecemos muchísimo su intervención. Ahora le vamos a agradecer que usted tenga la gentileza de absorber las preguntas, algunas de las preguntas que quieran formular vía chat los asistentes a este conversatorio, que no solamente es por Zoom, sino también por la plataforma Streaming. Entonces pueden formular las preguntas por escrito, que estaremos pendientes para seleccionar algunas. No se podrán absorber todas, pero seleccionar algunas. Quiero presentar un saludo especial, no solamente al presidente del Club de Abogados, el doctor Alfonso Clavijo González, quien más adelante tomará la palabra también, sino que quiero destacar la presencia de otras personas muy importantes. Está, por ejemplo, el doctor Orlando Pérez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Está el maestro, el gran maestro de la Gran Logia de Colombia, el doctor Rubén Darío Ceballos, ex senador de la República. Está el actual gran maestro de la Gran Logia de Colombia, el doctor Alexander Alarcón Camacho. En fin, muchísimas personas muy importantes. Me disculpan que no mencione a tantas personas que están en este momento en este conversatorio, pues realmente son bastante numerosas. Quisiera entonces reiterar que quienes deseen formular preguntas pueden hacerlo realmente vía chat, y estaremos entonces pendientes para seleccionar algunas de ellas con el fin de que la doctora Sandra Lisset pueda ilustrarnos con las respuestas pertinentes. Quiero darle la palabra también al doctor Carlos Alberto Ante, que ha sido una pieza fundamental en la organización de estos conversatorios. Y quiero destacar también la presencia del doctor Lois Durán, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Juristas aquí en Colombia. Y bueno, como lo decía, el doctor Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación, quien ha sido un entusiasta para estos conversatorios, de modo que un saludo muy especial para el señor procurador delegado Iván Darío Gómez Lee. Y
acuerdo con lo que he expresado entonces, unas palabras que nos va a dirigir el doctor Carlos Alberto Ante en relación con la intervención que ha hecho la doctora Sandra Lisset. Bien, pues, doctor Carlos Alberto, tiene usted su micrófono habilitado. Muchas gracias, apreciado doctor Ramiro Borja, y a la Academia Colombiana de la Abogacía por este gran ejercicio académico, sobre todo a la doctora Sandra Lisset por esa excelente disertación. Yo quería aprovechar la ocasión para presentar una pregunta también desde la órbita académica, en el sentido de toda esta cantidad de normativa que se ha expedido a cuenta o por cuenta de la emergencia. Entonces, yo quisiera saber si existe una respuesta respecto de la permanencia en el tiempo de todas estas normas. Porque pues, los que estamos formados en el derecho, pues, consideramos que tenemos que volver a formarnos con toda esta cantidad de norma positiva que ha salido nuevamente. Sin embargo, basados en el principio de la conexidad, pues la pregunta exacta es si las normas que son emitidas permanecen per se en el tiempo, aún si han ya superado las razones de la misma emergencia. Gracias, sí. Estaba viendo precisamente, doctor Carlos Alberto, en el chat su pregunta. Dispénsenme no haberme referido a él. Vean que la importancia de la ley estatutaria de estados de excepción, porque es prácticamente como una ruta, mantiene un control sistemático de cómo se debe hacer y para qué el estudio de constitucionalidad de esos decretos legislativos. Y precisamente dentro de las formalidades está el tiempo, o sea, para qué tiempo y durante cuánto tiempo va a durar esa medida decretada a través de esa facultad del decreto legislativo y en consecuencia los decretos reglamentarios. Ello quiere decir que todas las medidas que se adopten en desarrollo del estado de excepción tendrán vigencia para el momento de los estados de excepción. Ya la Corte Constitucional precisamente, déjenme que encuentro la sentencia por aquí, se había pronunciado frente a ello para señalar que en el evento de que una de las medidas que allí se adopte, por ejemplo, en materia tributaria, deba persistir, el legislador, o sea, el Congreso de la República, tendría que ser el que emitiera la ley que avalara el que continuara ese tributo. Pero las medidas, en términos generales, son dictadas para la pandemia, en este momento, para la época de la pandemia. Pero aquí es muy importante precisar que los decretos determinan perfectamente y las normas deben determinar perfectamente el tiempo, las condiciones de modo, tiempo y lugar, porque si no lo determinan no cumplirían con requisitos de forma para ello. Y que diferenciemos, y esa es la importancia, de todos aquellos que se dictan en estas épocas de pandemia por nuestras autoridades en desarrollo de sus funciones normales. Y ahí está el Ministerio del Trabajo, está el Ministerio de Salud. Fíjese que el Ministerio de Salud tiene funciones concretas desde la Constitución y la ley en desarrollo con medidas sanitarias que permitan cumplir la higiene, la salud, la seguridad, la salubridad pública. Llegado hasta haberla contemplado como una facultad también para declarar la emergencia sanitaria. Entonces, muchas de las medidas que dicte el Ministerio de Salud, seguramente ahorita las vemos muy efectivas y las vemos muy del estado de excepción, pero muchas de ellas también son parte del desarrollo funcional de garantía a mantener la salud y la higiene de los colombianos o de los residentes en el país. Pero sí es muy importante
su reflexión de si aplican después de que pasen los estados de excepción. No, no aplican porque ellas tienen que estar contempladas dentro de los decretos y de los actos, el alcance de las medidas y los tiempos en que aplicará y las poblaciones para las que aplica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta muy importante. Están preguntando si una vez que se dicta la sentencia de constitucionalidad sobre estos decretos legislativos, que si se pueden demandar esos decretos. Menciona como ejemplo el decreto 4334 del año 2008, que avaló un proceso extraordinario y poco garantista. Ahora, ese decreto ha permanecido en el tiempo, se dictó, repito, en el año 2008, hace 12 años. Entonces se pregunta, ¿es posible demandar ahora ese decreto pidiendo que se regule la segunda instancia del juicio de responsabilidad que allá se realiza? Es un juicio de responsabilidad que lo resuelve la superintendencia como un acto jurisdiccional y que supuestamente hace tránsito a cosa juzgada sin la segunda instancia. Entonces la pregunta es si se puede mandar ahora, si es posible mandarlo, pidiendo que se regule la segunda instancia de ese juicio de responsabilidad. Gracias, doctor Ramiro. Frente a una pregunta que tiene un punto de referencia concreto, no me puedo ni me debo pronunciar. Sin embargo, interpreto desde la finalidad de la pregunta lo siguiente. En materia del control inmediato de legalidad, una vez el Consejo de Estado, la suscrita, por ejemplo, se pronunció sobre la sala contenciosa se pronunció sobre la legalidad de un decreto de la ANI en materia de suspensión de términos en la actividad contractual. Allí se le dio viabilidad y se encontró ajustado a la situación que regulaba en ese momento frente a lo que había dicho el decreto de excepción, declaratoria de estado de excepción y el decreto legislativo. Sin embargo, el hecho de que haya un pronunciamiento frente a ese decreto en materia de control inmediato de legalidad no quiere decir que en la vigencia de ese decreto haya circunstancias particulares o individuales o incluso de carácter general que no fueron valoradas allí, porque allí valoramos unos aspectos sustanciales y concretos. Por eso, una de las características que ha determinado la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado a través de providencias del doctor Enrique Gil, Mauricio Fajardo, Tarcisio Cáceres y demás, es que la cosa es cosa juzgada relativa. Y por eso en este momento alguien puede demandar en nulidad, en simple nulidad, un acto de carácter general que considere está desarrollando un decreto legislativo expedido con fundamento en la declaratoria del estado de excepción por vía de simple nulidad. Y el Consejo de Estado estarlo conociendo en control inmediato de legalidad. No lo impide, porque la figura del control inmediato de legalidad tiene un control respecto a la finalidad por la cual es expedida, que es contrarrestar efectos, evitar los efectos, contrarrestar la situación que origina lo que declara el estado de conmoción, la proporcionalidad de las medidas y que lo que está haciendo en ese acto reglamentario desarrolle en una finalidad concordante, sistemática, el decreto legislativo que desarrolla el Estado, que desarrolla el Estado. Entonces, por ese motivo, sí puede ser demandado en simple nulidad, puede ser demandado en nulidad por constitucionalidad, o el día de mañana, incluso en una acción particularísima, porque ese decreto haya afectado de manera particular y concreta a un sujeto determinado. Y así lo ha mencionado incluso
una aclaración de voto, el doctor Guillermo Sánchez, miembro de la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces, en ese sentido, espero haber satisfecho al menos de manera muy introductoria la pregunta. Muchas gracias, doctora. Hay otras dos preguntitas o tres preguntitas más que son importantes. Una de ellas dice, bueno, se ejerce el control inmediato y legalidad en torno a los actos administrativos que se emiten en desarrollo de los decretos legislativos, pero también habría, se pregunta, control inmediato de legalidad respecto a las otras medidas que se ejecuten en desarrollo de esos decretos. Miremos que la pregunta no la entiendo porque da la impresión de que se está refiriendo es a actos de ejecución, a actuares de la administración con ocasión a la pandemia. Ya esas son situaciones particularísimas que escapan al control inmediato de legalidad. Para eso existen otra serie de controles o de mecanismos directos ante la administración y posteriores ante la justicia. Muy bien, doctora. Hay otra. Yo quiero pues agradecer este espacio, comentarles pues que ya debo retirarme por razones de otra actividad judicial que tenemos ya programada, pero agradecerles mucho, decirles que esto lo veo y lo ve la academia como un principio de ir reflexionando sobre todas estas facultades importantes inherentes a la justicia que se tienen para controlar en el sentido positivo la actividad del Ejecutivo cuando tiene unas facultades tan extraordinarias y especiales, que haya ese balance para que siempre el sistema constitucional y legal prevalezca en Colombia en defensa de los derechos y garantías que los mismos profieren en pro de todos los ciudadanos y residentes de este país. Doctora, muchísimas gracias por todas sus respuestas y la conferencia que dio. Desde luego hay muchas más preguntas, sobre todo en relación con el nuevo impuesto que se quedó y demás, pero comprendemos perfectamente su compromiso con sus otros deberes como consejera de Estado. Por lo tanto... Doctor Ramiro, debo decirle que me llegó reenviado un inventario, un trabajo muy serio hecho por el Instituto de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados Procesalistas, en donde relaciona la totalidad de las normas y decretos legislativos expedidos por el gobierno temáticamente, o sea, por autoridades, las distintas competencias de las autoridades. Yo se lo remito para que si usted desea se lo remita a los asistentes porque me parece de una utilidad grandísima. Doctor Alfonso Clavijo, nuevamente, muchísimas gracias por permitirnos este espacio también desde el Club de Abogados. A todos los demás miembros de la Academia. Muchas gracias, doctora Sandra Lisquet. Entonces la palabra la tiene el presidente del Club de Abogados, el doctor Alfonso Clavijo González. Bien, pues, doctor Alfonso. Buenos días, doctora Sandra, muy amable, muy agradecido en nombre del Club, de la Academia Colombiana de la Abogacía, del Colegio Colombiano de la Abogacía. Excelente y extraordinaria su conferencia magistral. Como siempre, su extensa pedagogía, como lo hacen los grandes maestros. Muchas gracias por esta conferencia. Igualmente al doctor Ramiro Borja, presidente de la Academia Colombiana de la Abogacía, al doctor Diego Lemus, del Colegio Colombiano de la Abogacía, el club como que conjuntamente con el doctor Borja estamos trabajando en la realización del estudio de toda la legislación que se estudió durante la emergencia, la cual la podremos dentro de la enciclopedia jurídica conmemorativa de los 100 años del club, en su 17ª edición, que ya contiene más de 9 millones de páginas, con análisis de todas las sentencias desde 1985
doctora Sandra, muchas gracias, muy agradecido, y si nos permite, para publicar esta excelente y extensa conferencia. Muchas gracias a todos. Igualmente queremos darle un cordial saludo muy especial a nuestro maestro Alexander. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han participado. Estaremos pendientes entonces de consultar la recopilación que nos ha mencionado la doctora Sandra Lisset y además el doctor Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación, nos ha hecho llegar también una cartilla para la solución de conflictos contractuales. Muchísimas gracias también. Buscaremos desde luego la manera de hacérselo llegar a todos ustedes. De modo que quedan cordialmente invitados para nuestra charla, nuestro conversatorio del próximo viernes a las 9 de la mañana, en la cual estaremos compartiendo con el doctor José Gregorio Hernández, presidente de la Corte Constitucional, en relación con la garantía constitucional del debido proceso. Están todos invitados, entrarán no solamente por la plataforma Zoom, sino también por streaming. Muchísimas gracias para todos y nuevamente un abrazo.